que esta es Caro Saavedra. Está conectada, Caro Saavedra es mi hermana nueva. Y a mí se me ocurrió hacer este tema, digo mi hermana nueva aún hoy, que llevamos mucho tiempo de conocernos. En el 18, Caro, buen día. Sí. Hola. Hola a todos, hola, hola, Oca. Bueno, mi hermanita santiagueña es una hermana nueva, pero que me invitó a... Quise hacer esta nota a raíz de el hijo de Martín de Michelis, Sí. ¿no? Que él mismo posteó en un momento algo que a mí me impactó y dijo, soy el primogénito bastardo. Y a partir de ahí una historia de amor y de reencontrarse con su verdadera identidad. En el caso de Facundo y de Caro, es que hubo una unión familiar, una reconstrucción de la identidad y de la familia y amor y aceptación que lleva un proceso. No todos los casos son iguales, pero hay un derecho a conocer la verdadera identidad. ¿Es así? La identidad es fundamental para cualquier persona, porque es lo que te lleva en toda tu vida, te acompaña en toda tu vida, desde los genes iniciales hasta que llegas al final de tu vida. Alguien que trabajó muchísimo, Caro, en el tema, digo, porque hoy le digo, ¿te animas que lo hagamos? Y me dice, hoy sí, porque pasé por todo, por enojo, por dolor. Claro. Digo, y Marcelo, ¿por dónde se comienza? Lo que pasa es que hay dos perspectivas. Una es la del niño, que no conoció a su padre por distintas razones. Y otra es la perspectiva del padre que de pronto se le aparece a alguien que muchas veces, no sé, este caso es particularmente, ¿no? Pero en distintas etapas de la vida, porque la crianza y la parte, digamos, los que somos padres sabemos que el momento más lindo que tenemos como padres es la infancia. Sí, claro, pero Caro, ¿cuál es la parte más importante? ¿Cómo es tu historia? Hola. Antes que nada, bueno, no puedo verlos yo ahí en el piso, no sé por qué. No importa. ¿Ustedes me ven bien? Sí. Te vemos bien, vos arrancá. Contame, vos escuchanos y seguime porque estás bárbara, si no te lo diría. Dale, bueno. Bueno, antes que nada, buenos días a todos ahí. La verdad que es un placer para mí poder estar en este programa y con vos, de tu mano, que me parece una experiencia espectacular. Y me parece que hay un tema que tiene mucho para decir, ¿no? La identidad, que sin dudas es un derecho. Tu caso. Es un derecho que... ¿Cómo te pasó que a es muy vos, Caro? necesario para saber ¿Por desde qué? dónde nos paramos en la vida. Contame vos, tu caso. Tu Bueno, caso, en Caro, mi mi caso- hermana, ya lo dijimos. Pero ¿cómo fue en tu caso? Con un papá que te crió y que te dio amor, no es que te faltó nada. Pero ¿qué es lo que sentías que Absolutamente. decías? Contame vos, tu experiencia. Absolutamente. Bueno, un poco como para resumirles, yo me he criado en la casa de mi abuelo, he vivido con él hasta que me he casado, y el tiempo que hemos podido convivir con mi familia, me pasaba que sentía como que de alguna manera no terminaba de pertenecer a ese lugar, algo me hacía un ruido, me identificaba mucho con frases que escuchaba, como me ha pasado alguna vez con Ignacio Carlotto, cuando él en su entrevista, el nieto de Carlotto, Claro. Vos le escuchas a él en una entrevista y te resuena tu historia. me resuena mucho lo que él decía, hay un ruido, hay algo que no se sabe, pero se sabe. Y es real, es como esa cosa que uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que a las personas que lo sienten tienen que escucharla, siempre escuchar la intuición. ¿Te pasaba Y desde buscar. chiquita, Caro? ¿Lo sentías desde chiquita? Me pasaba desde chica, sí. Hola Juli, Hola, ¿cómo hermosa, estás? bien, bien. Me pasaba desde chica, pero bueno, uno de niño es como que no le presta tanta atención. Después, creo que los años, la maternidad y situaciones específicas, por ejemplo, yo iba caminando con mi hermana Saavedra, por parte de mi papá que me ha criado, y un día me lo encuentro a Beto, a mi papá biológico, y él, conversando con él, mi hermana me ve de lejos y me dice, qué parecidos son. Es la más parecida. Y por supuesto, la historia es muy larga, como para este espacio, pero ha sido un ruido sumado a que yo sabía que ellos habían tenido alguna vez una historia de amor, por supuesto, en momentos de soltería, pero bueno, Pero, Caro, es como que era un ruidito más, e iban sumando cosas. Caro, ¿cuándo es que vos decidís
ir en la búsqueda de tu identidad, que es algo institutivo y fundacional en una persona, pero hay un momento donde decís, quiero ir al encuentro. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con tu papá biológico? Bueno, ha sido una sumatoria de cosas, siempre digo que son como sincronicidades. La primera ha sido esto que les cuento de mi hermana diciéndome eso, sumado al sentirme siempre con esta sensación. Y después escucharlo a Ignacio Carlotto en la tele y sentirme identificada. Se han ido dando así como... Y muere tu papá, ¿no? Sincronismo. Mi papá no muere, entonces cuando me entero nunca tuve la posibilidad de preguntárselo. La historia es bastante dura, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo me entero mi mamá tenía una enfermedad que había afectado su memoria, entonces tampoco podía recurrir a preguntarle. Mi papá no estaba vivo, pero lo bueno es que cuando decido ir a hablar con mi papá biológico, con Beto, antes de que le pregunte, nos sentamos a hablar y él me dice, ¿vos me quieres preguntar si yo soy tu papá? Yo soy tu papá. Y la verdad que ha sido un quiebre en mi vida, un antes y un después. Si bien ha sido muy choqueante, porque es choqueante, me ha servido para reconstruirme, para mirarme y para buscar mi nueva identidad, ¿no? Para trabajar en eso. Y nos tocó este bomboncito, porque Carolina es divina, o sea, porque te puedes encontrar cualquier cosa. Tuvimos suerte, ¿eh? Y a Caro le tocó un papá que no le negó la identidad. No. Sino De que la hecho, mira, abrazó. porque cada uno reconstruye Claro. su historia. Sí. Yo con mi papá soy muy unida y siendo muy chiquita sabía de la existencia de Carolina, pero había un pedido expreso de su papá que la crió, de que la reconocía, sabía que no era su hija y que la iba a criar como a una hija más y que no quería que se supiera. Entonces se respetó esa decisión del padre que la crió y de su mamá. Yo siempre supe y siempre es que me la quería encontrar. Yo cuento esta historia, que una vez la veo a Caro en un boliche, encima casada con un basquetbolista, Belisario Mocchi, que trabajaba con Bruno en ese momento, mi marido en ese momento. No, digo, es el destino. Y un poco la genética también, ¿no? En un boliche Porque nos cuántas encontramos cosas- y con Caro tenemos esta tímida ahora, pero Caro es como en las manos. Es algo muy particular que estamos las dos, estamos hablando y parecemos las dos. Vos nos ves de lejos y estamos las dos haciendo esto. Y vos decís, pero no es muy común, pero estamos las dos. Cuando la veo en un boliche me mojo la cara, hacía mucho calor en Santiago y veo en el espejo, Caro era esa pieza en el medio entre Karina, que es muy parecida físicamente a Caro, y yo, y es como la parecida entre nosotras dos con Karina. Es muy loco eso, lo físico. Bueno, pero al margen de eso, quiero volver a la historia, no solo de Caro, sino la de muchas personas, como a Caro le pasó con la de Ignacio Carlotto, y de escucharlo y decir, me resuena y es la historia de mi vida. ¿Cuántas personas en Argentina, y digo, nos pasa más allá del, ¿no? que hay desaparecidos en dictadura, cuántos, que no es el caso, que Caro no lo es, pero digo, ¿no? Que no conocen su verdadera identidad y que les resuena y les hace ruido decir, che, yo quiero conocer mi verdadera historia. Bueno, hay algo que es muy importante, que es el tema de la comunicación entre la familia, eso es fundamental, y el tema de ser sincero. Lo que pasa es que a veces hay dificultades, me parece que a ustedes les pasó eso, que había ciertas circunstancias difíciles de comunicar y de expresar, entonces mantuvieron cierta historia. El secreto, ¿no? O el final secreto es- guardado. el final Y que veo porque es- por ahí duele, Sí. porque yo pienso en mi mamá y esto le puede Claro. generar dolor y mi mamá tiene una relación hermosa con Carolina. Por eso es pero tan bueno, mi madre es complejo. fuera de serie, es puro amor. Por eso es complejo, pero yo creo que acá lo que prevalece es esto, Así es. el amor. Entonces, ustedes, tu hermana, vos y tu familia, prevaleció eso. Sí. Y por eso son lindas personas que pueden Y hay- disfrutarse y hay ahora. amor, pero también hay historias de dolor. ¿no? Sí. Yo de todas soy maneras- amiga de Marengo y de Sol, y de Rocío Marengo y de Sol, y tal vez no es la misma historia y cada uno puede recomponer o no, y cada uno cuenta cómo lo vivió a su manera. Pero Yo lo que pienso, más allá de lo ¿Por que qué el es papá importante? que la crió hizo esa petición, que tenemos que poner a los chicos primero. sí. Y ella, su vida hubiera sido distinta si hubiera tenido la oportunidad de compartir las dos familias. desde muy Uy, chiquita y ¿te de hubiera haber gustado sabido. conocernos antes? Pero claro que sí, porque son su vida, son parte de su esencia. Entonces, siempre los chicos tienen, yo entiendo la petición del No, papá, ya- pero, sí, sí, sí. pero me parece que ahí
El derecho era de ella. Antes no se hablaba. Estamos de acuerdo. Ahora Antes se no se habla mucho hablaba. más, estamos de acuerdo. Sí, antes Pero el no se derecho hablaba. era de ella prioritariamente y no de los adultos, porque ella no tenía nada que ver con todo lo que había pasado. Caro, ¿vos te enojaste con tu papá cuando te enteraste o no? ¿O cómo lo Mirá, manejaste? Creo que todas las personas que pasamos por una crisis de identidad pasamos por todos los estados en realidad, porque es un poco de enojo, después pasas por la tristeza, la angustia, vas pasando por distintas etapas porque de eso se trata también el proceso de reconstruirse, ¿no? Desde este lugar. Yo siempre me acuerdo la frase que la primera frase que me dice mi psicóloga en la primera vez que voy, y me dice, mira, Caro, la identidad es el lugar donde uno se para en la vida para ser. Entonces, Para ser. es muy importante, es lo que te permite, donde vos te ves reflejado, cómo vas a actuar, es la esencia, ¿no? Entonces, me he puesto a trabajar, me ha costado mucho, la verdad que sí, ha sido duro. Y ayer leía lo que ponía Facundo, el hijo de Micheli, que ponía una frase que decía, lo más fuerte ha pasado, no podía dormir pensando, y me miraba al espejo y me preguntaba si esta vida había sido como, si toda la vida hasta aquí era algo que no era cierto, y cuál era en realidad mi vida. Entonces digo, qué loco, creo que cualquier persona que atraviesa una crisis de identidad se siente identificado con esa frase. Claro, pero en algún de Facundo. momento, digo, yo entiendo que ya diste una vuelta maravillosa y has hecho un trabajo Sí. interno importante, pero ¿te enojaste con tu papá de crianza diciendo, ¿por qué no me diste la posibilidad de saber o no? ¿O dijiste hizo lo que No. pudo? Después de trabajarlo, perdón, como les decía, en un principio he pasado por muchos estados, pero después de trabajarlo he entendido que de verdad han hecho lo que han podido con lo que tenían en ese momento, donde el contexto social no es el de hoy. Y hablo por mi mamá, como mujer principalmente, hablo por estos pactos que tenían mi papá biológico con mi papá de crianza. Y la verdad es que no puedo hacer más que agradecer. Siempre digo que soy una bendecida en esta vida. ¿Cuántas personas no tienen la posibilidad de compartir o tener el reconocimiento de su padre? Sí. Y a mí la vida me ha dado tres. Sí. Me ha dado mi abuelo que me ha criado, Sí. mi papá que me ha criado, me lo ha dado a Beto, que hoy construimos un vínculo hermoso. Yo quiero Así aprovechar que no, el ha tema, sido un Caro, momentito de enojo. y ampliarlo. Por eso digo, yo cuando vi la historia de Facundo, que hoy está empezando a reconstruir su identidad, ¿y qué les decimos a quienes les hace ruido? Como a Caro, como a Facundo, que tienen dudas, esa intuición tan fuerte que dicen, quiero conocer aún más. ¿Por dónde Bueno, se hay empieza? una primera etapa que es de shock. que Caro, pero estoy acá con Marcelo, le pregunto a los profesionales también, porque Caro no nos ve. No, Ok. lo No lo primero veo. es esa situación de shock, de algo nuevo, que es como un balde de agua fría. Después depende de la perspectiva de cada persona, del desarrollo interior de cada persona, de cómo va a ir elaborando eso, ¿no? Como les pasó a ustedes con esto, donde uno puede elaborarlo para el bien o para el mal. Puede tener una cuestión de rechazo y de no querer acercarse, Pero, ¿saben? o una cuestión al contrario, de querer reparar y de estar, ¿no? Hay algo que me está generando dudas, estoy en este momento como confundida, porque también pienso en aquellos chicos que son adoptados por otras familias y que son criados con mucho amor y a lo mejor nunca conocen a su familia de origen, pero también, digo, esa familia de vuelta los define. Entonces, la identidad, digo, porque digo, por ahí nos está viendo gente que tiene algún familiar adoptado o un hijo adoptado y dice, che, pero entonces mi hijo nunca se va a sentir Lo que pasa parte es que del todo. el padre y la madre son quienes crían. No es solamente lo biológico, que nos hace ser padres o madres. Pero la realidad es que el apego se desarrolla con la persona que nos cría. Tal vez Yo le quiero despedir a Caro. Le quiero despedir a Caro y gracias, Caro. Te quiero. Hermoso. No, gracias a ustedes. La verdad que si Después hablamos. esto resuena con una sola persona y puede ayudarlo a Claro. tomar la decisión de seguir la intuición, ya es espectacular. Gracias, Caro. Divina, Bueno, ¿y cómo divina digo tu antes? hermana. Divina, imagínate eso que me encontré, no lo devolvemos más. Nos lo agarramos para siempre. Pero ¿cómo, digo, para todos aquellos, cómo se empieza, cómo se busca? En realidad lo más aconsejable es acercarse a alguna organización que trabaje estos temas, porque Sí. uno no sabe cómo empezar, y yo Por- entiendo, tenés sí. una duda, te puede pasar a los 15 años, capaz que sos chiquito, que hay algo que te empieza a hacer ruido. Las organizaciones que se dedican a estos temas son las primeras que te ayudan desde lo
espiritual, ejemplo, del acompañamiento. En cada ciudad vas a encontrar. Siempre hay grupitos de chicos desaparecidos, de mamás y papás que buscan. Hay muchos grupos si mirás Y en Facebook. En Facebook hay uno, por ejemplo, una chica de La Plata, que ella no puede encontrar todavía su vida y ha Sí. armado una comunidad que si la lees Sí, no sabes cómo porque ayuda en una a época cada se vendían persona. los bebés. Digo, yo quiero ir cerrando Bueno, este tema. es que claro. Pero hay muchos grupos que te pueden Y sí. ayudar a guiar, pero lo importante es que lo hagas, que no te quedes. Hay que hacerlo porque Y la así tengas identidad... una familia amorosa que Sí. te haya Sí. criado, no importa. Si tenés la duda, Conocer sí, tenés derecho, mismo- obviamente. Fíjate que ahora con la adopción te Sí. permiten, si vos sos adulto, es te tenés que cierto. conocer. Cierto, Y mucho antes más no se humanizado. podía. Es un derecho. ¿Viste? Es un La derecho. identidad es la verdad. Es que- me parece. exactamente, la Más identidad es la allá de- verdad, Eso. correcto. Quiero, Sí, pasa quiero por ahí. aprovecharlos a los profesionales acá presentes.